Vamos a resolver un ejemplo de inducción electromagnética muy típico. Se trata del circuito que podéis ver en la figura. Como veis, está formado por dos alambres paralelos que tienen una resistencia R y una varilla que se ajusta sin rozamiento y puede moverse. Todo el circuito está inmerso en un campo magnético que en este caso está dirigido perpendicular al papel y hacia adentro. Es decir, si nosotros dispusiésemos los ejes Z, X e Y, el campo magnético iría hacia aquí, hacia adentro. Sería B igual a menos BK. Pues bien, nos preguntan en esta situación cuál sería el flujo magnético que atraviesa el circuito y la intensidad que lo recorre en dos casos. El primero, si el campo es constante y de 20 militeslas y la velocidad de 4 metros por segundo hacia la derecha. Y en el segundo caso nos dicen que el campo es variable y que la varilla no se mueve. Empecemos por el primer caso. En el primer apartado nos piden, por tanto, que calculemos el flujo que atraviesa el circuito y la intensidad que lo recorre si la varilla se mueve hacia la derecha a una velocidad de 4 metros por segundo. Comencemos con el flujo. Por definición, es la integral de superficie de B por diferencial de S. Esta superficie es la superficie que define el circuito con la varilla. Es esta superficie de aquí. Yo elijo hacia dónde va el diferencial de superficie. La dirección no, evidentemente la dirección, como decimos siempre, es perpendicular al plano que contiene esa superficie, es decir, es perpendicular a este plano, y la voy a elegir hacia adentro. ¿Por qué? Para evitarme un signo. ¿Que lo quiero hacer hacia afuera? No hay problema, pero tendría que tener en cuenta ese signo. Si os fijáis ahora, tanto el campo como el diferencial de superficie tienen la misma dirección y sentido, entonces lo primero que hago, que es hacer el producto vectorial, sería el módulo de B por el módulo de diferencial de S por el coseno del ángulo que forman. Por eso he puesto intencionadamente la dirección hacia adentro. Entonces ese coseno sería 0, de manera que esto es 1. Me queda que el flujo es la integral de B por diferencial de S simplemente. Como integro en superficie y me dicen que el campo magnético es constante, sale fuera de la integral y me queda la integral sobre una superficie cerrada de la propia superficie, lo que es B por S. Vamos a determinar el valor de esa superficie, el valor del módulo de la superficie. Como es un rectángulo, esto es base por altura. Bien, la altura es L y la base es D. Ahora, cuidado con esta D. Como la varilla se está moviendo, esta D va a depender del tiempo. Me dicen que la velocidad es constante, entonces voy a poder usar las herramientas del movimiento rectilíneo uniforme. Pensar que inicialmente la varilla estará aquí, pero cuando vaya pasando el tiempo va aumentando esa superficie y la varilla estará ahí. Como os digo, se mueve a velocidad constante. Esa distancia tiene que ser igual a la distancia inicial más la velocidad por el tiempo que ha transcurrido. Lo pongo aquí, sería L de sub 0 más V por T. Ya tengo todo lo que necesito para determinar el tiempo. El flujo magnético es igual a el módulo de B por L de sub 0 más VT. Tener mucho cuidado a la hora de sustituir, todo tiene que estar en el sistema internacional, esto sería 0,1 metros, esto es 0,2 segundos, el campo 20 por 10 a la menos 3 y la longitud de la varilla dijimos que era 5 centímetros, es decir, 5 por 10 a la menos 2 metros. Si sustituís todos estos valores, el flujo magnético que me piden en ese punto, a 0,2 segundos, es de 9 por 10 a la menos 4 Weber. Como he puesto el flujo, hay que determinar la diferencia de potencial. La diferencia de potencial o fuerza electromotriz viene dada por la variación del flujo magnético con el tiempo. Aparece una diferencia de potencial y en consecuencia una intensidad siempre que hay una variación temporal del flujo. Otra cosa importante que tenemos que recordar es que este signo menos es la representación de la ley de Lenz.
que es muy habitual además trabajar un poco por separado el módulo de la fuerza electromotriz y ese signo menos, que estudiaremos en otro ejercicio con más detalle. Recordad también que una diferencia de potencial tiene sentido hablar de signo menos cuando sabemos dónde está el origen. Como en este caso no sabemos cuál es nuestro cero, trabajamos en valor absoluto y luego estudiamos hacia dónde va la intensidad aplicando la ley de Lenz. Una vez conocido cómo cambia el flujo con el tiempo, deberíamos derivar sin problema. El flujo es V por L por D sub 0 más V por T. Al derivar esto con el tiempo, lo que no dependa del tiempo se va. Como veis, esto no depende del tiempo y aquí hay una dependencia con el tiempo que sabemos derivar perfectamente. La derivada de todo eso sería B por L por V, ¿vale? Ya tenemos cuánto vale la fuerza electromotriz. No me piden la fuerza electromotriz o diferencia de potencial, me piden la intensidad. Para eso tengo que usar la ley de Ohm. La relación entre diferencia de potencial y intensidad es esta. Conocemos el valor de la fuerza electromotriz, simplemente tenemos que dividirlo por la resistencia y sustituir los valores. 20 por... son conocidos, nos los han dado en el problema, lo pongo todo como siempre en el sistema internacional y si sustituís todos estos valores os da que la intensidad que recorre el circuito es de 2,67 por 10 a la menos 5 amperios. Como veis, los valores son muy pequeños. Y además vemos que en este caso no depende del tiempo, que aunque me lo piden para 0,2 segundos, este valor es constante. Ahora me piden más y aquí es donde tenemos que pararnos un poco a pensar porque tenemos que trabajar la ley de Lenz. La ley de Lenz establece que el sentido de la corriente inducida es tal que se opone a la causa que lo produce. Vamos a aplicarlo a este caso en concreto para poder entenderlo. Fijaros, aquí tengo mi circuito. Recordad, tener en la cabeza que el flujo magnético está relacionado con el número de líneas de campo. Entonces, el flujo se relaciona con cuántas líneas pasan en esta superficie. Si aumentamos esta superficie porque se mueve esta varilla y esto se va moviendo y cada vez tengo más superficie cubierta, entonces el flujo aumenta. Aumenta la superficie, aumenta el flujo. El sistema va a querer disminuir este flujo. Volver a la situación inicial, no lo va a conseguir, pero lo va a intentar. ¿Cómo lo va a intentar? Generando una corriente o bien horaria o bien antihoraria que disminuya este aumento de flujo. ¿Cómo disminuimos un aumento de flujo? Solo puede generar un campo magnético inducido que se oponga al campo magnético externo para así disminuir el número de líneas de campo. No puede hacer otra cosa, no puede frenar la varilla. Lo único que puede hacer es esto, generar un campo magnético a través de la intensidad de corriente inducida que se oponga a este aumento. Bien, en este caso, puesto que el campo externo entra, es generar un campo inducido que salga. Ahora solo queda para saber si la corriente es horaria o antihoraria, recordad la regla de la mano derecha, que decía que cuando tenemos una situación como esta, en la que hay un hilo conductor, para saber el sentido del campo magnético basta con situar la mano como aparece en la figura y seguir el sentido de nuestros dedos. En nuestro caso, vamos a hacerlo así. Si yo quiero que salga hacia afuera, fijaros, tendría que colocar el dedo anular así, de esta manera. Este campo magnético hace tum, 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 y cuando llega al plano en el que está situado el circuito, sale hacia afuera, que es lo que yo quería, un campo inducido que saliese hacia afuera. Por tanto, la corriente tiene que ir siguiendo esta dirección, la corriente inducida, que es antihoraria. El apartado deja quitar la varilla, nuestra varilla va a estar aquí, a una distancia de 10 centímetros, y lo que va a cambiar con el tiempo es el campo, que va a seguir la forma 5t al cubo, todo en el sistema internacional. Bien, vamos a empezar por el flujo. El flujo es la integral de B por diferencial de S. Ya hemos calculado, determinado antes que vamos a poner el diferencial de superficie hacia adentro por comodidad de signos y realizo, al igual que hicimos en el apartado anterior, el producto escalar e integro. Pues en este caso, evidentemente sigue siendo 0, esto vale 1, me queda la integral de B por diferencial de S.
Bien, fijaros, tengo que integrar, esta es mi variable de integración en función de la superficie. Como el campo depende del tiempo, pero no depende de la superficie, es una constante. Sale fuera de la integral y me queda la integral de diferencial de superficie, exactamente igual que en el apartado anterior hasta ahora. Entonces pongo b por el módulo de s. Bien, ¿cuánto vale s? Pues ahora no se mueve, por lo tanto es simplemente base por altura. Ya sé el valor, si lo pongo aquí todo junto, ya sé el valor del flujo. Y ahora lo único que tengo que hacer es sustituir los valores. Sé que el campo magnético depende del tiempo como 5 por t al cubo, L por D. Todo puesto en el sistema internacional. T igual a 0,2 segundos. D 0,1 metros y L 0,05 metros. Y con estos dos valores os da 2 por 10 elevado a menos 4 Weber, puesto que he usado un sistema internacional. El siguiente paso es determinar la fuerza electromotriz inducida. Para determinar la fuerza electromotriz inducida aplicamos la ley de Faraday y comenzamos. El flujo magnético acabamos de determinar que es 5T cubo por D por L. Pues solo tengo que derivar. Entonces me quedaría 5 por 3 T elevado a 2 D por L. Sustituyo los valores teniendo en cuenta T igual a 0,2 segundos y me quedaría epsilon igual a menos 3 milivoltios, 10 elevado a menos 3 voltios. Fijaros, aquí está el signo, lo he dejado. No tiene sentido ese signo, lo puedo dejar, no hay ningún problema. Pero si no digo dónde está el cero de potencial, ese signo es un signo, sin más. Por eso, como os dije en el apartado anterior, yo creo que es mucho mejor trabajar con módulos y luego pensar hacia dónde si me lo piden, hacia dónde, cuál sería el sentido de esa corriente inducida. Lo dejamos así en módulos y aplicamos la ley de Ohm. La ley de Ohm establece que la diferencia potencial entre la resistencia es la intensidad. Como ya tengo todos los valores calculados, simplemente es sustituir y obtenemos este valor, que de nuevo vuelve a ser muy pequeño. No nos lo piden, pero si quisiéramos pensar hacia dónde se movería la corriente, debería pensar, esa corriente inducida, debería pensar quién produce esa diferencia de potencial. La diferencia de potencial la produce un aumento de flujo, porque el campo magnético es 5 por t al cubo, con lo cual, cada vez que pasa el tiempo, el módulo del campo magnético es mayor. Estamos en la misma situación que antes. La corriente inducida irá para afuera para intentar disminuir el campo externo y en consecuencia el sentido será también antihorario.